Estamos de vuelta en 2018 elecciones en esta mesa de análisis luego de que concluyera el debate entre los aspirantes a la alcaldía de Milpalta y me quedé con la opinión de Nelly Juárez con respecto al tema de seguridad. Adelante, Nelly. Pues más que de seguridad es un tema de coordinación, ¿no? La Constitución de la Ciudad de México marca el Cabildo de la Ciudad, que es una figura donde se coordinarán el jefe de gobierno con los 16 alcaldes. Mi pregunta es, ninguno de los candidatos dijo cuál sería su relación con el jefe de gobierno si no fuese de su partido, y también cómo se llevaría con las otras delegaciones que lo rodean, y en general cómo abordar temas que pueden ser de periferia o pueden ser de toda la ciudad. Ese es un punto muy importante y hay que ponerle mucho ojo a lo que va a ser la figura del Cabildo de la Ciudad. De acuerdo, muchas gracias. ¿Algo más que deseen agregar en cuanto al tema de seguridad antes de que entremos en materia de servicios públicos? Pues justo lo que platicaba un poco en el corte, que el problema de suicidio, de seguridad pública fundamentalmente desde mi punto de vista tiene que ver no solamente con los secuestros, sino con un tema ya de robo a transeúntes y también pues de robo de vehículos, ¿no? Que hay que atender y que hay que ser muy puntuales y hay que hacer un análisis muy específico, y a eso invitaríamos a los candidatos. Que se habló varias veces de hacer un atlas, ¿cierto? Es correcto. De los puntos importantes de delito en la demarcación. Bien, pues entonces la segunda parte de este debate se habló justamente de los servicios públicos, específicamente el subtema del agua, aunque no era exclusivo, ¿no? Se podía ampliar este tema y me gustaría conocer, si comenzamos contigo nuevamente, Ariadna, tu opinión al respecto. Sí, bueno, como ya bien lo dijiste, no era solamente tratar del tema del agua, sino había otros subtemas que podían tratar, como la seguridad, la salud, la educación, la vialidad, porque para nosotros es un problema salir de Milpalta por la demarcación que sea, ya sea por Tláhuac o por Xochimilco. Entonces yo creo que ese tema también debió de haberse tocado. Sí. De todos los candidatos, y pues no escuchamos propuestas. Hablábamos en la mesa predebate justamente, Nelly y yo, que salir de Milpalta o llegar a Milpalta implica aproximadamente 2 horas, tomando como referencia el centro de esta ciudad, si bien nos va. Entonces, sí, muchas veces pasamos más tiempo en el transporte público que en el trabajo o en la escuela. Es muy complicado ese tema. Muchas gracias. Adelante, Ramiro. El tema de movilidad es un tema fundamental, sin duda, y sin embargo, yo diría que fue un gran acierto el que todos los candidatos hayan tocado con puntualidad el tema del agua. Adelante. Lo que pasa es que, tú puedes pasarte 2 horas en el tráfico y es muy molesto, es un problema que hay que corregir, pero sin embargo no puedes estar sin tomarte un vaso de agua. Sí. Es fundamental que tu familia pueda tener un poco de agua para poder bañarse, y me parece un acierto de los candidatos. Yo lo escuché de Octavio Rivero, de Mariana Moguel, me parece también que de Judith, el tema de hacer captaciones de agua, y es que el tema de cosechar el agua es fundamental. Es decir, no podemos seguir pensando que vaciando los mantos acuíferos de la ciudad vamos a tratar de llevar agua, ¿no? Me parece que hay que meternos al tema de las ecotecnias, y es un gran acierto desde mi punto de vista ciudadano, pues el tema de que los candidatos lo estén viendo, y me parece bien. Muchas gracias. Adelante, Nelly. Pues coincido con Ramiro, ¿no? El tema del agua creo que fue abordado en un tema de justicia también, al tema de que el agua tiene mucho que ver con los servicios ambientales que brinda Milpalta a la ciudad, ¿no? Judith hablaba del tema de que hay que buscar la retribución de los servicios ambientales, y también el tema que todos hablaron con alguna u otra propuesta de estar regresando el agua a la zona, buscar las ecologías para captación y cosecha de agua, así como también para el tema de filtrado. Me parece muy importante este tema, y resalto nuevamente el tema de que hablaron de hacerlo comunitariamente, ¿no? Judith incluso mencionó el tema de las autoridades agrarias. Pero yo creo que este es un tema que ya no se debe de dejar únicamente a una promesa de campaña, ¿no? Sino sí tiene que estar sí o sí en un plan general, ya no de Milpalta, sino de toda la ciudad, cómo la periferia nos sigue brindando agua a la ciudad y cómo se le retribuye en la justa medida. El tema de movilidad creo que sí se debió abordar en servicios, pero también regresaría a la pregunta, ¿no? Para mí el tema de movilidad termina siendo un tema que compete más a la jefatura de gobierno, porque al final ellos llevan concesiones, llevan incluso si se hiciera un megaproyecto, pues tendrían que tener, los recursos tendrían que venir del presupuesto del gobierno de la ciudad, porque los gobiernos
los presupuestos de las alcaldías son más pequeños para hacer ese tipo de obras de impacto. De acuerdo. Y es que además, Adelante. perdón, Iván, Sí, adelante. lo que pasa es que el tema de movilidad también tiene que ser trazado como un tema de varios gobiernos, es decir, un gobierno de 3 años, una alcaldía de 3 años no va a resolver, para ser muy sinceros, el problema de la movilidad en Milpalta. Esto tiene que ser un tema que tenemos que abordar para varios gobiernos y que tiene que ser con un plan estratégico, porque el tema no es únicamente ver cómo nos movemos a la ciudad, sino cómo hacemos que tengamos que movernos cada vez menos. Y a ese tema creo que también tendría que estarle entrando los equipos de campaña y los candidatos, porque cualquiera que sea el mejor alcalde o la mejor alcaldesa tendrá que llevar ese tema como uno de los temas prioritarios de su gobierno. De acuerdo, y regresando al tema del agua, creo que coincidían los candidatos en que no es un problema que no haya agua. Hay agua en Milpalta, el problema era la distribución. ¿Qué propuestas escuchamos al respecto? ¿Escuchamos las suficientes? ¿Hubo cómo? ¿Se explicaron o no se explicaron los candidatos? Adelante, por favor. Bueno, una propuesta que puedo rescatar del candidato Octavio Rivero es la modernización de la red de aguas, porque pues sí, muchas veces hay fugas o no están bien, simplemente no están bien. Entonces, pues ahí se va mucha agua. Y otra propuesta es que no se vaya a otras demarcaciones, porque a pesar de que sí, nosotros podemos proveer, pues nosotros somos la prioridad, porque es agua de nuestra demarcación. De acuerdo. Yo comparto en que la red tiene que ser mejorada. Hace tiempo tuvimos un problema en mi comunidad de que no tuvimos agua como un mes. Y entonces la gente de la Comisión de Aguas nos comentaba que lo que pasaba es que un alto porcentaje del agua se va en las fugas, no llega. Y entonces atender ese punto me parece un acierto de la visión de Octavio Rivero. Creo que tendríamos que meter ese punto como un buen acierto y además pensar en que tendríamos que estar pensando que la siguiente alcaldía designar un presupuesto importante para ese tema. Muchas gracias, Nelly Juárez. Pues yo coincido en el tema de que hay que estar retomando la forma en que se esté distribuyendo el agua. Creo que se tienen que ir hacia tecnologías más amigables. Y un tema importante que tocaba la candidata del Partido Verde Ecologista es también concientizar, ¿no? El tema de educación ambiental. Creo que va a ser necesario reforzarlo en la ciudad en los próximos años y valernos de las tecnologías que existen para poder estar profundizando en las próximas generaciones sobre el uso correcto del agua. Bueno, pues ahí está la opinión de nuestros 3 invitados con respecto al tema de servicios. Vamos a ir a un corte y regresamos con las conclusiones con respecto a este debate posterior a quienes aspiran justamente a la alcaldía de Milpalta. Ya regresamos.